Bien, ayer iniciábamos la semana comentando de la marcha multitudinaria a nivel nacional y también con sus representaciones en distintas ciudades del mundo, acompañando el pedido de la obtención de los derechos conquistados de la comunidad LGBTIQ+, después de los dichos del presidente en su discurso en Davos. Cuestión que continuó en el día de hoy por las repercusiones luego de una charla con Esteban Trebuch en La Nación Más anoche, en donde dijo que fue malinterpretado, pero después automáticamente ratificó los dichos diciendo que la comunidad LGBTIQ+, en realidad promueve, o en realidad son todos abusadores y pedófilos, ¿no? Lo reiteró. O sea, primero dijo que le habían editado y había sido malinterpretado, pero después lo reitera. Con cuestiones que tienen que ver también con la iniciativa del gobierno y el ministro de Justicia, Kuno Libarona, con esta intención de eliminar la figura del femicidio, del código y todo lo que implica. Por eso hoy vamos a hablar con alguien que representa y que forma parte del Observatorio de Mujeres, Disidencias, Derechos de la organización feminista Mujeres de la Matria Latinoamericana, esto es el Observatorio Mumalá, que siempre comparte datos desde hace unos años esta parte con el tema de femicidios. Ayer fue noticia porque fue el título de lo que ocurría en el primer mes de este 2025, en donde pasaron 25 femicidios en el país, uno cada 30 horas. El 50% de las víctimas de femicidio fue asesinada con armas de fuego. Hay 7 asesinatos en investigación y además hubo 84 intentos de femicidio. Los datos de Mumalá. Le agradecemos a Betiana Cabrera Fasolis, coordinadora de Mumalá Córdoba, el contacto para ampliar estos temas. Buen día, ¿cómo estás, Betiana? Hola, muy buenos días. Y sí, efectivamente, a hoy esos datos lamentablemente ya han crecido. Estamos hablando de a hoy 30 femicidios, estamos contando en todo el país. Algo que da cuenta de que la violencia de género existe, la violencia de género extrema es algo que tiene incidencia en la vida de las niñas, las adolescentes, las mujeres, pero también lesbianas, travestis y trans. Son varios los datos que se desprenden de este informe que rápidamente corrió y repercutió porque automáticamente con lo que dice el presidente y reitera, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar Sí. fragmentos en el día de hoy de lo que ocurría anoche, bueno, es como que se hace más evidente esta batalla cultural de alguna manera que se sostiene por los resultados económicos, pero que de ninguna manera se insiste desde las organizaciones que han tildado de políticas, pero que trasciende lo político, se tiene que dar un paso atrás con los derechos conquistados. ¿Cuál es tu posición? Sí, bueno, yo creo que fue muy contundente lo que ocurrió el sábado. Recordemos que estamos en comienzos de un febrero calurosísimo en todo el país. Una movilización, un 1 de febrero con 35 grados de calor, sumamente masiva, tan masiva y contundente y llena de gente suelta, familias, digo, trascendiendo totalmente a todas las organizaciones, a nuestras organizaciones feministas, pero también a los gremios, partidos políticos y demás. Eso fue una marea de gente, lo hemos visto en Córdoba, también ocurrió en Río Cuarto y muchas otras ciudades del interior. Por supuesto, lo más masivo tal vez lo de Buenos Aires. Y también vale decir esto, porque esto no es un fenómeno que solamente pasa en Argentina, ¿no? Entonces, esta amplitud de convocatoria también tiene que ver con la amplitud de un reclamo y una respuesta. No solamente nos movilizamos para que no eliminen la figura de femicidios del Código Penal, no solamente nos movilizamos para defender los derechos adquiridos en torno a la diversidad, la identidad de género, esto de poder vivir una vida libre, que no nos manden a que vos adentro de tu casa podés hacer lo que quieras, porque nosotros no transcurrimos nuestras vidas adentro de nuestras casas, nosotros trabajamos, estudiamos, queremos tener una vida pública. Entonces, cuando ellos dicen, bueno, pero a nosotros lo que hagan adentro de sus casas o adentro de sus camas, no nos importa. Bueno, nos están mandando a la diversidad a encerrarse. Más allá de esos reclamos concretos,
me parece que es un mensaje contundente y mucho más amplio, por eso la convocatoria de la marcha fue antifascista. Y antifascista justamente porque estamos identificando que el presidente justamente está buscando y está seleccionando a estos enemigos, a estas enemigas, los señala, nos estigmatiza, nos ataca y por supuesto nosotros sabemos, porque la historia nos lo dice así, que después de la construcción de estos enemigos, por supuesto, aparece la persecución y lo pagamos con vidas, ¿no? Lo cierto es que en esta construcción, en esta batalla cultural, en esta construcción de enemigos, que trata de ir en paralelo de la batalla económica, creemos, más allá de las factibilidades de las medidas planteadas, y aquí abro paréntesis, no es tan simple modificar el Código Penal, ¿no? No es tan simple modificar la Constitución para que no exista más el agravante de violencia de género. No obstante, digamos, esto que realiza el presidente, que va en paralelo, ¿no? Que va en paralelo de una cuestión económica, consideramos que es peligrosísimo. Y es peligroso porque va alineado también con políticas que están ocurriendo a nivel mundial, ¿no? Las tenemos que ver en Europa, en Rusia, en Estados Unidos. Entonces, la verdad es que también por eso recibimos mucha solidaridad de otros países del mundo. Aquí hay un problema, Sí. por eliminar la figura del femicidio o por obligar a los gays y a las lesbianas que se queden adentro de sus casas y que no se muestren públicamente, la pobreza no va a disminuir. La pobreza no va a disminuir, la seguridad no va a disminuir. No, lo que pasa es que por ahí Los jubilados no van a vivir mejor, por supuesto. hay una construcción de sentido que no necesariamente tiene puntos en contacto, o sea, son cosas diferentes y entonces hay una característica de gobierno que no necesariamente va con una visión integradora, sino que van con cuestiones separadas. Y ahí te quería preguntar directamente por la cuestión del femicidio, porque y hay muchas expertas y organizaciones y expertos que hablan esto, ¿no? de la paciencia de tener que hacer todo el tiempo pedagogía para que se entienda, para que amorosamente, a ver, nadie va en contra de nadie y todos tenemos los mismos derechos y entonces hay que explicar que hay una diferencia real entre lo que es un homicidio y un femicidio, entre las consecuencias, entre lo que es una persona que comete un homicidio y una persona que comete un femicidio. Entonces vamos a hacer pedagogía, si te parece, sí, por supuesto. Betiana, y vamos a explicar qué significa femicidio, cuáles son sus consecuencias penales y qué pasa si se elimina esa figura y un montón de personas que han cometido femicidio, que es el asesinato con odio de género, salen en libertad inmediatamente porque se reduce abruptamente la pena. Pero explícalo vos que conoces bien. Claro, nosotros tenemos que saber que nuestro Código Penal tipifica que existe un homicidio, es decir, matamos a una persona. Y después hay múltiples agravantes. Un agravante es si la matamos porque le queríamos robar. Otro agravante es si tuvimos saña sobre ese cuerpo. Otro agravante es si había un vínculo previo, ¿no? Bueno, el agravante de violencia de género, de odio de género, que es lo que decimos como femicidio, pero es un agravante más que se aplica a la pena de homicidio, este agravante viene a suplir una vacancia histórica, ¿no?, en el Código Penal, que es que no se tipifica el odio de género y la violencia de género, que es algo que padecemos como fenómeno social las mujeres, las niñas, las adolescentes y las diversidades. ¿Por qué lo padecemos? Alguno va a decir, no, bueno, pero yo conozco una mujer que mató a un varón. Claro, pero estadísticamente eso no es significativo. Basta ver cómo están compuestas todas nuestras cárceles. Los varones, en su gran mayoría, mueren por muertes violentas porque los asesina un varón desconocido en la calle, en un enfrentamiento, en un robo, en una riña, en una pelea. Eso es estadístico, eso es la realidad. Nosotras, estadísticamente, nuestras muertes violentas se dan porque nos mata un varón conocido de nuestro núcleo íntimo, en su gran mayoría parejas, exparejas, después vienen los familiares y después vienen los amigos, compañeros de trabajo, como es el caso del femicidio de Catalina Gutiérrez a mitad de año, su compañero de facultad. Es decir, ¿por qué?
porque ahí hay, culturalmente se establecen relaciones asimétricas de poder por los cuales los varones se creen dueños de las mujeres. No las matan porque las quieren robar, no las matan porque, porque tienen algún conflicto, podemos decir, de robo económico, enfrentamiento. Las matan porque hay una relación asimétrica de poder vinculada a los vínculos. Los vínculos generalmente son afectivos, generalmente pasan por el orden de la construcción inclusive de la sexualidad. También ahí entra la violencia sexual. Entonces, ese agravante de violencia de género viene a suplir de que había muchos homicidios en donde no se visualizaba, digamos, otro motivo que no fuese explicado por la violencia de género. Entonces, si se elimina la figura del femicidio, el agravante por violencia de género del Código Penal, lo que va a ocurrir es que vamos a tener un montón de homicidios que van a ser homicidios simples. Es decir, cumplen como máximo 25 años y pueden acceder a libertades condicionales. En cambio, cuando nosotros tenemos un homicidio que ya tiene agravantes, va a cadena perpetua, tiene que cumplir la totalidad de la pena, ¿no? Entonces, esto justamente lo que cimenta es la impunidad, ¿no? Cimenta la impunidad y algo que para nosotros es muy importante, que tiene que ver con la reparación de las familias, porque también tenemos que entender, muchos pueden decir, bueno, ¿qué privilegio o qué le puede molestar a la víctima si la víctima ya fue asesinada? Bueno, hay una comunidad, hay una familia, ¿no? Hay una familia que tiene que volver a cruzarse con ese victimario. Generalmente hay hijos, hijas de las víctimas. El 60% de las mujeres asesinadas son madres, ¿no? Muchas veces los mismos agresores, los mismos asesinos son los padres. Entonces, tenemos que saber que esta cuestión es muy compleja. Vale decir que de la mano de eliminar la figura de femicidios, el agravante, también este gobierno ya ha eliminado las cosas previas, es decir, todos los recursos, programas para prevenir y para promocionar una vida libre de violencia y para llegar antes. Claro. Los programas como el 144, el acompañar y demás. Entonces, por un lado, ni siquiera quiere reparar, ni siquiera quiere tener la mirada punitivista, es decir, sancionar el femicidio, y por otro lado, ya acabó con todo lo que tenía que ver con los programas y las políticas públicas vinculadas a prevenir para no llegar hasta ese punto, ¿no? Ahí es donde vemos, ¿no?, que justamente hay un ataque directo hacia nosotras, hacia las mujeres y hacia la lucha de las mujeres por lograr por llegar a una igualdad de condiciones, porque tenemos que saber que nosotros, según la Constitución, según las leyes, en teoría tenemos los mismos derechos. Ahora, en la realidad, eso no se coteja. Eso no es así. Las mujeres cobramos estadísticamente menos que los hombres por los mismos trabajos y por la misma formación. Las mujeres tenemos menos acceso a los cargos gerenciales. Las mujeres, por supuesto, tenemos una desigualdad vinculada a las tareas de cuidado, ¿no? Entonces, es como que desaceleramos todo lo que tiene que ver con lo productivo y con la inserción al mundo profesional, al mundo laboral, porque nosotras, estadísticamente, son las que más nos hacemos cargo del cuidado de niños, niñas, personas con discapacidad o personas pero son más. datos que han sido negados y ahí decimos, han sido votados, ¿no? Porque esta política ha sido votada, y ahí quiero decir que a lo largo de toda esta construcción de sentido que lleva años haciendo Mumalá y otros observatorios, ¿qué pasa? ¿Por qué el voto viró hacia esto, ¿no? Hacia esta política que sabíamos que iba a tomar determinadas decisiones? Y en realidad hay gente que dice, bueno, pero no sabíamos que iba a ser tan abrupto, tan intenso, y de repente estamos viendo que sí. Porque hay mucho malestar social, porque la verdad nosotros hemos sido muy, muy críticas de los gobiernos anteriores, y la verdad es que no sé si nos acordamos, pero teníamos una inflación cercana al 200%. Hay muchísimo malestar vinculado a lo económico, ¿no? Entonces, por eso hablamos de una batalla cultural en paralelo con una batalla económica, ¿no? Ese malestar vinculado a lo económico muchas veces
se adjudica a todo un paquete de nociones, de concepciones y de construcciones de sentido que no han sido mérito de un gobierno. No es que los gobiernos kirchneristas nos regalaron estos derechos. Estos derechos los hemos conquistado como sociedad, como comunidad, los hemos empujado. Por supuesto, si un gobierno estimula esas políticas públicas, es un gobierno que justamente tiene ese encuadre. Si es un gobierno que las destruye, sabemos que tiene el encuadre contrario. Pero es como que se adjudica, y en esto es tan importante, y por eso él va a un foro internacional económico a construir estos enemigos, ¿no? A construir públicamente estos enemigos para decirnos, en realidad, quienes nos trajeron a esta inflación, a esta pobreza y demás, son las mujeres, la diversidad, los derechos, el ambientalismo. Y eso no es así. Eso no es así. Hay que decirlo con todas las letras. Que nuestros jubilados tengan acceso a los medicamentos no tiene que ver con que el país tenga esta inflación, con que el país tenga esta pobreza, con que el país... Eso no es así. Entonces, la verdad es que en esto hay que ser, como vos decías, pedagógico, pero también muy minucioso en cómo nosotros desglosamos y cómo nosotros también elegimos qué batallas dar, ¿no? Porque por ahí hay muchos que dicen, bueno, pero mientras respondemos esto, se está tomando una nueva deuda, se están acelerando los procesos de despido, de desocupación, de cierres de fábricas, como hoy está anunciado el cierre de Nissan aquí en Córdoba, también Sancor. Entonces, hablemos de estas cosas en vez de hablar de las otras. Pero tenemos que saber que estas cosas es importante responderlas porque en esto se dirimen nuestras vidas. Tener a la persona de mayor jerarquía en nuestro país dando estos discursos de odio legitima. Sí, y además con datos falsos, que eso es importante también, porque podría costarle el cargo, ¿no? Está diciendo cuestiones realmente graves, como por ejemplo los 200 y pico centros en donde mutilan niños para cambiarles el sexo. Eso realmente no solamente que es errado, sino deliberadamente erróneo, o sea, falso, ¿no? Es grave la cuestión. Pero Betty, se nos ha terminado el tiempo, así que vamos a seguir conversando seguramente, lamentablemente, de estas cosas seguido. Así que gracias por el contacto. No, gracias a ustedes por el compromiso en hablar estas cosas. Y bueno, y eso, nos hemos encontrado, ha sido contundente el mensaje, es contundente la oposición a estas políticas y a estas miradas, y bueno, seguir así organizados. Betiana Cabrera Fasolis, coordinadora de Mumalá, Córdoba. Un abrazo, gracias. Chau, chau. Pausa en Punta LM, ya venimos con más.